Hola amigos, aquí ya por fin con la tercera parte y la última. Aquí voy a hacer un paréntesis que considero que es sumamente importante. El método científico, el maravilloso método científico, consta de un proceso de varios pasos que sí efectivamente empiezan con la observación, la cual consiste en aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presentan, así como lo hacía Darwin. Pero este método no termina ahí. Continúa con la inducción para extraer el principio fundamental de cada observación o experiencia, y a partir de ahí podemos elaborar las hipótesis, que son explicaciones provisionales de tales observaciones o experiencia y sus posibles causas. Y continúa, fíjense bien, con algo muy importante, que es la experimentación. Amigos, resulta que hay que probar las hipótesis con experimentación. De alguna manera tenemos que, escuchen bien, comprobar que nuestras hipótesis son correctas o no. Y solo así podemos elaborar una tesis, teoría científica o ley científica. Y aquí es donde surge la confusión, porque siempre que alguien menciona que la teoría del Big Bang o la teoría darwinista son solo eso, teorías y no hechos, nunca falta un pendejo que sale con la clásica: no sabes lo que significa teoría. No, sí sé lo que significa teoría, pero resulta que existen ciertos fenómenos con los que no se puede realizar este paso tan importante como lo es la experimentación, como por ejemplo la astronomía, física teórica o la historia, fenómenos sociales, etc., ya que son fenómenos irrepetibles. En el caso de la famosa evolución tampoco se puede experimentar, pero se pueden llevar a cabo análisis genéticos, químicos, biológico-moleculares, paleontológicos, etcétera, etcétera. Ok, pero hasta el día de hoy no se avanza más allá de las hipótesis. Hasta el momento, además de especulaciones fantásticas y algunos fraudes que tratan a como dé lugar de encontrarle sentido a la teoría de la evolución, no se tiene una sola prueba. O díganme ustedes, ¿dónde está un solo fósil? Solo uno de los millones que deberían de existir de las especies intermedias y que se haya comprobado que corresponden, por ejemplo, a un ser prehumano. Pero nuestros científicos, como son muy inteligentes, establecieron por razones desconocidas que cuando necesiten validar sus teorías pero no pueden probarlos porque no tienen manera de experimentar, no importa. Sus hipótesis se pueden tomar como ciertas solo porque a ellos les parecen razonables y lógicas. Y entre paréntesis, me gustaría mencionar que también hacen esto cuando el sistema se empeña en hacer que la población crea ciertas cosas que le convienen a los dueños del mundo. Pero como pensar esto sería bastante conspiranoico, mejor no voy a tocar ese tema. Amigos, no son suficientes las evidencias, hay que comprobarlas, así de simple. Porque fíjense cómo manejan la desinformación para confundir y hacer que la población termine aceptando la versión oficial. Por ejemplo, el famoso hombre neandertal fue descubierto a fines del siglo XIX en una cueva cercana a Düsseldorf, Alemania. Fue representado como un sujeto en posición semierecta, con el pecho hundido y con apariencia que indica falta de inteligencia. Se reconstruyó el esqueleto y se le dio una apariencia entre simio y humano. Todo esto basándose solo en la imaginación de los artistas evolucionistas a cargo. Y a este hallazgo se le dio durante mucho tiempo una enorme publicidad como el descubrimiento que confirmaba la teoría darwinista. Pero en 1958, este individuo que vemos aquí da a conocer un examen realizado al famoso hombre neandertal y se demostró que en realidad estos restos eran humanos. Eran de un anciano que sufría de osteoartritis y raquitismo. Hoy salen los evolucionistas a decir que no podemos descartar la existencia del neandertal solo porque ese caso corresponde a un fraude, ya que se han encontrado casi 500 esqueletos de neandertales por toda Europa y Asia. O sea, imaginan e inventan a un personaje en base a un descubrimiento que al final resultó ser falso. Y en lugar de aceptar que estaban equivocados y que ese ser no existió, casualmente a partir de ahí empiezan a aparecer más de estos eslabones perdidos que, aunque tampoco se han dado prueba de que realmente sean antepasados del ser humano o de alguna especie de simio extinto, no importa. La evolución sigue siendo un hecho. La única prueba que tienen es que nuestro ADN es muy parecido.
¿Qué dicen los expertos en el tema? Bueno, pues este científico que vemos aquí, Roberto Fondi, paleontólogo de la Universidad de Siena, Italia, entre otras actividades, es consejero en la reconstrucción de animales prehistóricos. Nos dice que la evolución no está avalada por la paleontología, tampoco la teoría de la generación espontánea de vida, ni se ha encontrado y menos demostrado que existan vínculos o conexiones de algún tipo entre una especie y otra. Se nos presenta la evolución como un hecho probado y demostrado desde hace tanto tiempo que aceptamos que no vale la pena cuestionarlo y sería ridículo discutirlo. Pero una pregunta que nunca se ha contestado es ¿dónde están los miles de fósiles que deberían de existir de las especies intermedias entre un grupo biológico y otro? No los hay. Los fósiles que se han encontrado y con los que se pretende mostrar como parte de una cadena evolucionista no han servido para demostrarla. La idea de la evolución del hombre a partir de monos Australopithecus no tiene ningún fundamento, pues el ser humano no es el eslabón más reciente de una larga cadena de evolución. Desde que existe el ser humano en la Tierra, salvo sus diferencias entre las razas, no ha sufrido ningún cambio sustancial desde su primera aparición. Este otro científico, Giuseppe Sermonti, genetista, especialista en biología molecular y bioquímica, nos dice que se ha demostrado que la selección natural no da origen a mutaciones. Eso es absolutamente falso. Por el contrario, lo único que hace la selección natural es eliminar los errores derivados de esas mutaciones, produciendo un efecto estabilizador en la especie. Es un error creer que si en otros tiempos los seres vivos eran diferentes a los de hoy, estos últimos son descendientes de los que ya han desaparecido. Esto no demuestra de ninguna manera que nosotros descendemos de ellos. Ningún especialista en biología acepta que los mamíferos o las aves provengan de los dinosaurios. Esto es imposible, es una concepción totalmente falsa. La teoría evolucionista que afirma que ciertos organismos, incluso más primitivos que las bacterias, han evolucionado durante millones de años hasta llegar al ser humano, es una teoría ridícula e imposible. No hay nada que permita a un organismo transformarse en otro. Y además, lo que se pretende ver como un organismo primitivo y simple, en realidad es una entidad biológica muy compleja. Incluso las bacterias poseen una estructura genética y bioquímica tan compleja que no pueden proceder de formas simples. Lo que nos enseña la biología molecular y la genética es que todo ser viviente ha sido complejo desde sus orígenes. Por ejemplo, en las células, el sistema responsable de la producción de las enzimas necesarias para que la síntesis de las proteínas sea posible es idéntico tanto en las bacterias como en el ser humano. Y estos mecanismos complejos que se manifiestan en la vida han existido desde siempre. No hay ninguna prueba de que el ser humano proceda de una especie anterior. Comparando los cromosomas y el ADN del ser humano con el de otras especies, la genética nos dice que el ser humano es un ser original, no procede de otro ser u otra forma de vida diferente. Este otro científico que vemos aquí dice que la evolución no es una ciencia, es una filosofía, ya que también menciona que la ciencia genética demuestra que una especie no se puede convertir en otra. Jamás se ha observado ninguna mutación positiva que dé como resultado una mejora en la especie. Las mutaciones o son neutras o son negativas. Este científico dice que las variedades de especies de animales o seres humanos, o sea, las diferentes razas, se derivan de las combinaciones, de las mezclas de los genes durante la reproducción sexual. Pero eso nunca produce otra especie. Hasta el momento la ciencia no conoce ningún proceso natural por el cual se produzcan nuevos genes, ni por selección natural, ni por cruce de razas, ni por aislamiento, ni por mutación, por lo cual la evolución de una especie a otra es imposible. Como podemos ver, es una mentira que todos los científicos avalan la teoría de la evolución. Lo que pasa es que solo se les hace propaganda a los que sí la aceptan. Entonces, ¿de dónde proviene el ser humano y todas las formas de vida? Eso nadie lo sabe.
Y el hecho de no saberlo no significa que un montón de hipótesis y especulaciones puedan sustituir la verdad solo porque esta verdad no se conoce. No sabemos si toda esta gran cantidad de información que contiene cada ser viviente fue diseñada por una inteligencia mucho mayor que la nuestra, pero mientras los evolucionistas no expliquen cómo se produce la nueva información genética que según ellos hace que una especie se convierta en otra, la famosa evolución no deja de ser solo una filosofía. Ahí en la descripción les dejo el enlace del video que les mencioné anteriormente, el cual me parece muy acertado para explicar los errores del evolucionismo. Cada quien puede pensar y opinar lo que le dé su regalada gana. Miren, en realidad este señor solo era un niño rico que se dedicaba a observar la naturaleza, y en base a esas observaciones y a lo que leyó de Thomas Malthus, que también estaba equivocado por cierto, concluyó esta teoría sin rigor científico, al igual que Wallace. Algunos mencionan que a Darwin y a esta teoría se le dio tal importancia porque supuestamente se acomodaba muy bien a ese pensamiento de ricos, donde se demostraba que incluso la naturaleza actuaba de la misma forma que ellos, ya que como ellos son los mejor adaptados a la sociedad, son superiores y tienen más derecho de permanecer en la cúspide evolutiva, etc. Yo en lo personal no creo que esas sean las razones, pero cada quien tiene su interpretación al respecto. A continuación les presento unas palabras de nuestro Dios, el famoso Charles Darwin. Los ricos por derecho de primogenitura pueden, de generación en generación, elegir las mujeres más hermosas, las más encantadoras, dotadas por lo general de bienes materiales y de espíritu superior. Está generalmente admitido que en la mujer las facultades de intuición, de rápida percepción y quizá también las de imitación son mucho más vivas que en el hombre, mas algunas de estas facultades al menos son propias y características de las razas inferiores y por lo tanto corresponden a un estado de cultura pasado y más bajo. Llegará un día, por cierto, no muy distante, que de aquí a allá se cuenten por miles los años en que las razas humanas civilizadas habrán exterminado y reemplazado a todas las razas salvajes por el mundo esparcidas, y entonces la laguna será aún más considerable, porque no existirán eslabones intermedios entre la raza humana que prepondera en civilización, a saber, la raza caucásica, y una especie de mono inferior, por ejemplo, el papión. En tanto que en la actualidad la laguna solo existe entre el negro y el gorila. Se fijan, según creyentes y defensores de esta teoría evolutiva, esta nunca dice que ese ancestro común sea un mono. Aquí podemos ver que Darwin sí lo afirmaba. Y peor aún, para decepción de todos, el mismo Darwin confesó que la selección natural como tal no tenía capacidad ni posibilidad suficiente para generar nuevas especies. Pero claro, esto no podemos decirlo porque destruiríamos los paradigmas de millones de seguidores de la religión darwiniana. Después dijo que la razón eran las mutaciones al azar, razón que ya está descartada gracias a la ciencia de hoy, que demuestra que las mutaciones son errores genéticos, errores de copia, que nunca producen nueva información genética, al contrario, son mecanismos destructivos para las células. Y bueno, para todos los defensores de esta teoría, si gustan recitarme algún texto científico o por qué no, alguna idea que emane exclusivamente de su lógica, o como cuando discutes con un fanático religioso y como respuesta te contestan con versículos de la Biblia, o incluso alguna falacia que demuestra que estoy equivocado, por favor, ustedes no se detengan, todos los comentarios son bienvenidos. Sale pues, nos vemos en el siguiente video. Bye.